Dicen que vivir con miedo es como morir cada día un poco. Andrés, aunque nunca lo admitió en voz alta, lo sentía en lo profundo de su ser. Vivía en un pequeño pueblo acunado entre colinas de un verde intenso, bajo un cielo que cada mañana se despertaba con un resplandor dorado, como si el mundo entero comenzara el día con una oración silenciosa. Él tenía todo lo que muchos podrían desear, una compañera fiel, Clara, cuyo amor era su refugio, 2 hijos pequeños, cuyas risas eran la música de su hogar, y un pedazo de tierra fértil que había transformado con sus propias manos en un paraíso de flores y aromas. Sin embargo, en el jardín de su alma, la paz no lograba echar raíces. El miedo era su sombra constante. No gritaba, pero susurraba sin descanso. Le susurraba al oído el temor a envejecer, el pánico a enfermar, la angustia de que un día cualquiera, la muerte lo sorprendiera como un ladrón, arrebatándole todo lo que amaba. Cada nueva arruga que encontraba en el espejo era como el tañido de una campana invisible, un recordatorio de que el reloj de la vida nunca se detiene. Contaba los años como si fueran las últimas monedas en su bolsillo. En el cumpleaños de sus hijos, en lugar de celebrar el milagro del presente, su mente se preguntaba, ¿cuántos más podré ver? Por las noches, el abrazo de Clara intentaba anclarlo al momento, pero su mente ya había zarpado hacia las aguas turbulentas de un futuro incierto. Su jardín, su refugio, era también su tortura. Observaba el ciclo de la vida en sus flores, como nacían, se abrían al sol en un estallido de color, y pocos días después, comenzaban a marchitarse. Así seré yo, pensaba, mientras el viento se llevaba los pétalos como si fueran horas perdidas. Sus hijos, con la bendita inocencia de la niñez, corrían descalzos, ajenos a la fugacidad del tiempo. Andrés los miraba con una mezcla de ternura infinita y una profunda angustia. ¿Cómo podían ser tan libres? ¿Acaso no veían que todo era pasajero? Al atardecer, cuando el cielo se teñía de colores cobrizos, se sentaba solo en un banco de madera, contemplando el horizonte. Cada puesta de sol era un recordatorio de que la arena en su reloj personal se escurría, grano a grano, sin piedad. Su esposa, Clara, con su sabiduría serena, intentaba traerlo de vuelta. Andrés, mi amor, le decía mientras apretaba su mano, vivir pensando en el final es no vivir en absoluto. Él sonreía a medias, porque en el fondo de su corazón, sabía que ella tenía razón. Así, sin que nadie lo notara, Andrés comenzó a morir un poco cada día. No por una enfermedad del cuerpo, sino por una enfermedad del alma, el miedo. La vida le hablaba a través de cada flor, de cada rayo de sol, de cada risa de sus hijos, pero él ya no podía escucharla. Un martes, que parecía ser igual a todos los demás, mientras regaba sus rosales, sintió un mareo fugaz. Un instante, un zumbido en los oídos. Para cualquiera, no habría sido nada. Para Andrés, fue la señal que su miedo había estado esperando. El miedo, que hasta entonces susurraba, comenzó a gritar. Clara lo convenció de ir al médico. Solo para que estés tranquilo, le dijo con dulzura. No puedes vivir imaginando tormentas cada vez que sopla un poco de viento. En la clínica, el corazón le golpeaba el pecho, no por temor a las agujas, sino a las palabras. El doctor, un hombre de sonrisa profesional y ojos serios, revisó unos análisis que Andrés se había hecho en secreto. El silencio en el consultorio se volvió pesado, denso. Andrés, dijo el médico, bajando la voz. Hay algunos valores que no nos gustan. Necesitamos hacer más estudios, pero por lo que vemos, podría tratarse de algo serio. La palabra serio se quedó rebotando en su mente como un eco sin fin. Serio. 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 El viaje de regreso a casa fue una pesadilla silenciosa. El sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando,
pero para Andrés, el mundo se había teñido de gris. El miedo ya no era una sombra, era un gigante que lo aplastaba todo. La espera por los resultados finales se convirtió en un túnel oscuro. Cada día era una eternidad. Miraba a sus hijos y se imaginaba sus vidas sin él. Besaba a Clara y sentía el sabor amargo de una despedida. Dejó de cuidar el jardín. ¿Para qué, si quizás no estaría allí para ver florecer los nuevos capullos? Una tarde, su hija pequeña se le acercó, con esa inocencia que desarma cualquier coraza, y le preguntó, «Papá, ¿por qué estás triste?» Él no supo qué responder. Solo la abrazó con todas sus fuerzas, como si en ese abrazo pudiera detener el tiempo. Comprendió con un terror helado que su miedo no solo le estaba robando el futuro, le estaba devorando el presente. El día de la llamada llegó. El doctor fue directo. «Andrés, los estudios confirman nuestras sospechas. Es una enfermedad grave. Tenemos que empezar el tratamiento de inmediato». No dijo la palabra muerte, pero esta flotó en el aire, fría, inevitable. Andrés salió de la clínica como un autómata. No lloró. No gritó. Simplemente caminó, sintiendo un vacío tan profundo que ni siquiera el dolor podía llenarlo. Y en ese abismo de desesperación, algo comenzó a cambiar. Fue un quiebre sutil, silencioso. Ya no había espacio para el miedo al futuro, porque el presente se había vuelto abrumadoramente real. Una madrugada, Clara lo encontró en el jardín, bajo el limonero. «No sé cómo hacer esto», susurró él, con la voz rota. «No sé cómo vivir sabiendo que el final está tan cerca». Ella se arrodilló frente a él, tomó sus manos frías y le dijo con una firmeza llena de amor, «Entonces no pienses en el final. Empieza por vivir un solo día. Este día. Ahora». Las palabras de Clara fueron como una semilla en tierra reseca. Andrés comenzó a notar cosas que antes ignoraba. El sonido de las tijeras podando un rosal. El perfume intenso de la tierra mojada. La risa cristalina de sus hijos. No eran cosas nuevas, siempre habían estado allí. Lo nuevo era su capacidad de verlas. Una tarde, su hijo menor le ofreció una flor silvestre, pequeña y torcida. «Para ti, papá». Andrés la tomó, y por primera vez en semanas, sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era felicidad, era algo más profundo, gratitud. Esa noche, se sentó con Clara bajo las estrellas. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Sí», respondió él. Pero ya no es el mismo miedo. Ahora es más silencioso, como si estuviera esperando, escuchando. Al día siguiente, regó el jardín, no con melancolía, sino con devoción. No pensó en si vería esas flores el próximo año. Pensó, las estoy viendo hoy. El miedo no desapareció, pero ya no ocupaba toda la habitación. Había dejado un pequeño espacio para la vida. Sin darse cuenta, la sentencia que creía que le había robado la vida, en realidad le estaba enseñando a vivir. La llamada del hospital llegó una mañana cualquiera, mientras el sol se asomaba perezosamente por el horizonte. Andrés estaba en el jardín, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies. Era el médico. Su voz, esta vez, sonaba diferente, casi avergonzada. «Andrés. Llamo para... Bueno, para disculparnos. Hubo un terrible error en el laboratorio. Una confusión con las muestras. Hemos repetido todo. Sus resultados están perfectos. Usted está completamente sano. No hay ninguna enfermedad». Silencio. Un silencio tan absoluto que Andrés pudo escuchar el latido de su propio corazón. Los pájaros siguieron cantando. El viento siguió meciendo las hojas del limonero.
El mundo no se detuvo. Pero para Andrés, todo había cambiado para siempre. ¿Estás bien? Esas dos palabras resonaron en su alma como las campanas de una iglesia anunciando un milagro. Colgó el teléfono. Caminó lentamente hacia su jardín, se arrodilló, apoyó las manos en la tierra húmeda que tantas veces había trabajado, y lloró. Lloró con lágrimas que no eran de miedo ni de alivio, sino de renacimiento. Lloraba por el hombre que había sido, el que vivía prisionero del futuro, y por el hombre que ahora, por fin, era libre. Clara lo abrazó, y juntos, en silencio, escucharon el sonido de la vida que continuaba. Esa tarde, no hubo grandes celebraciones. Solo un paseo por el campo. Andrés caminaba despacio, absorbiendo cada detalle como si fuera la primera vez, el olor a hierba, el calor del sol en su piel, la risa de sus hijos corriendo libres. Por la noche, cenaron en el jardín, bajo la luz de pequeños faroles. Era una cena sencilla, pero para Andrés, era un banquete sagrado. Cada bocado, cada mirada, cada sonrisa, era un regalo. Este lugar nunca se había visto tan hermoso, dijo Clara. Siempre fue así, respondió él con una paz que nunca antes había conocido. Era yo quien no podía verlo. Más tarde, bajo un cielo bordado de estrellas, Andrés comprendió la gran lección. La amenaza de la muerte no le había quitado nada, al contrario, le había devuelto la vida. Le había enseñado que la eternidad no se mide en años, sino en momentos vividos con plenitud. El viejo Andrés, el que contaba arrugas y temía la caída de cada pétalo, había muerto en esas semanas de oscuridad. Y en su lugar, había nacido un hombre que ya no le pedía más tiempo a la vida. Solo le pedía estar presente en ella. Levantó la vista al cielo infinito y susurró una oración simple, la única que importaba: gracias por hoy. Y el viento, como si entendiera, le respondió con un murmullo suave entre las hojas del limonero. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado la belleza de este preciso instante, te invito a compartir esta reflexión con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal, para que juntos sigamos descubriendo que los milagros más grandes se esconden en los días más ordinarios. Que la bendición de estar vivo te acompañe siempre.